Hola amigos, ¿cómo están? Ba'ei Xapa. Y no le agrego ni una otra palabra a este saludo, porque el Ba'ei Xapa es en guaraní la expresión de cortesía por excelencia. Esa única palabra engloba todos los matices del afecto, de la cordialidad y de las circunstancias en que se manifiesta el saludo. Ba'ei Xapa podemos utilizarla a la mañana, a la tarde, a la noche, sin tener que entrar en la especificación del momento, como cuando saludamos diciendo Ba'ei Xapa Neko'e, que eso sí sería un saludo exclusivamente para la mañana. Ba'ei Xapa de Ka'aru para la tarde. Ba'ei Xapa de Pijaré para la noche. Pero como estamos empezando con esto que pretende ser una clase de guaraní, vamos a simplificar todo con un simple Ba'ei Xapa. Y ahí está toda nuestra carga de cordialidad para los televidentes de La Pacho Canal 11 y de Coopal Canal 12 de Alberdi. Con enorme satisfacción estamos en una casa nueva. Nos informan que este estudio del Canal 11 lo estamos inaugurando nosotros. No sé si a propósito o no, pero conforma para nosotros motivo de gran satisfacción. Y con esto estamos aclarando ya que el programa de hoy lo realizamos en la ciudad de Formosa, en Canal 11. Alguna vez vamos a hacer nuevamente otro programa desde Alberdi, cuando las circunstancias así lo permitan. Pienso yo, sin temor a equivocarme, de que este proyecto que hemos iniciado hace apenas 2 o 3 semanas está llenando de alguna manera las expectativas de quienes estuvimos detrás de ello y de los que nos acompañan más allá de las pantallas del televisor. Y se justifica eso porque cada vez se siente más la necesidad de que hablemos en esta lengua común de nuestros pueblos. En mi condición de paraguayo, tendría que decir, y sería muy fácil y cómodo, en la lengua guaraní de los paraguayos. Pero pisando tierra, sabemos que ya no es exclusiva de un país. Es la lengua oficial de una parte de la República de Bolivia. Es la lengua oficial de una parte de la República Argentina, una parte grande. De una parte del Brasil y también del Uruguay. La semana pasada hemos puesto a consideración de ustedes el himno nacional paraguayo en versión guaraní, con las letras del profesor doctor de Cula Rosa. Y al término del programa nos pusimos a navegar en internet y encontramos que estos países que hemos mencionado recién, que tienen también al guaraní como lengua oficial de alguna región, también tienen su versión del himno nacional en guaraní. Y encontramos así un hermoso himno nacional argentino en guaraní. Qué lindo es apreciar, qué lindo es comprobar que hay un despertar común de los pueblos en donde se habla esta lengua para un mayor acercamiento. Y como para el Paraguay
La lengua guaraní ha servido fundamentalmente de nexo entre las distintas generaciones que han sabido sobrellevar las mayores calamidades. Los habitantes de diferentes regiones, de muy dispares actividades, todos se han sentido siempre juntos, unidos, mediante esta lengua común, la lengua guaraní, que nuestros primitivos habitantes le llamaban Abañé, que no significa lo que algunos creen, la lengua del indio, sino más bien y más exactamente la lengua del hombre, porque Abá, peyorativamente algunos utilizan este término para indicar que la persona es de mal carácter. Sin embargo, los guaraní llamaban Abá al ser humano libre que tiene la capacidad de pensar, de razonar y decidir por sí mismo. Entonces, como él, el aborigen guaraní, se sentía libre en esta tierra que recorría a sus anchas, cuando llegaron los españoles aquí, dudaron si serían ellos también Abá o no. Y surgió la diferencia con la expresión caraí. Y caraíñe se denominó a la lengua castellana, la lengua de los que se presentaban aquí como señores, a diferencia de los Abá, los aborígenes, a quienes consideraban inferiores y los han utilizado durante mucho tiempo como miembros de la servidumbre. Pero aún así, bajo cadenas, bajo el yugo, el Abá guaraní jamás dejó de ser libre. Y esa libertad, ese valor tan preciado para la humanidad, es lo que quisiéramos reivindicar nosotros, practicando vivamente nuestra lengua común, la lengua guaraní, entre todos los países, todos los departamentos, las provincias que hablan esta rica, hermosa y dulce lengua guaraní. Cuando hablamos de que la lengua guaraní ha sido el nexo entre las diversas generaciones, debemos tener en cuenta que a través de 500 años de dominación española en esta región, la mayoría de las otras lenguas aborígenes han ido desapareciendo ante la superioridad de la cultura europea que se nos impuso. En cambio, la lengua guaraní ha permanecido incólume, con serio riesgo de desaparecer en algún momento, pero felizmente eso no ha ocurrido. Y para comprender esto, tenemos que hacer un poco de historia. Entonces, el conocimiento de la historia de la lengua guaraní forma parte de un mejor aprendizaje, un aprendizaje integral de la lengua, para que cuando tengamos que hacer uso de algunos de sus muchos recursos, lo hagamos con propiedad. Entonces, vamos a tener que distinguir en el devenir de la vigencia de la lengua guaraní en esta región. Se distinguen claramente varias épocas, como ser
la época de la conquista y colonización de estas tierras, vale decir, del predominio español en América. El período de la independencia, de los gobiernos del dictador Francia, que ha tenido sus características muy peculiares, el gobierno de los López, don Carlos Antonio López y su hijo el mariscal Francisco Solano López, que ha tenido que afrontar esa triste y dolorosa guerra contra la Triple Alianza. Ese momento de relativa paz entre esa guerra y la siguiente, la que el Paraguay ha librado contra Bolivia. El mismo periodo de duración de la guerra del Chaco, que ha sido fundamental para el desarrollo de la lengua guaraní, y la etapa posterior a ese conflicto. Cada uno de estos periodos históricos a que hacemos referencia ha tenido sus peculiaridades y su influencia muy importante en el desarrollo de la lengua guaraní, que sabemos recién ahora es una lengua escrita. Tradicionalmente ha sido solamente lengua oral, lo que ha constituido en un factor decisivo para el aprendizaje o no de esta lengua. Vamos a comenzar entonces refiriéndonos a los orígenes de los primeros habitantes, los habitantes primitivos de esta región dominada por la cultura guaraní. La doctora Branislava Susnik, una científica europea que realizó importantes y valiosísimos trabajos de investigación de los pueblos indígenas del Paraguay y regiones circundantes, ha distinguido 3 corrientes migratorias y generalmente los demás estudiosos de ese tema coinciden con ella. Una primera corriente migratoria proveniente de Australia, Oceanía, que como grandes navegantes que han sido y siguen siéndolo, atravesaron esta parte del Océano Pacífico y se internaron en territorio americano. Muchos de ellos atravesando la cordillera y al encontrar un terreno mejor para su hábitat, se quedaron en territorio paraguayo, brasileño, argentino, uruguayo, etc. Estos primitivos habitantes provenientes de Australia, de acuerdo con su industria, con su economía, eran del Paleolítico inferior y tenían, por ello, una cultura parasitaria, consistente en recoger los frutos que la tierra le da y si no esperas la cosecha, pasan hambre o emigran buscando mejores lugares. Esto podemos comprobarlo cualquiera de nosotros que vayamos, por ejemplo, por la ruta Traschaco que une Asunción con Bolivia. No hablo de otras rutas de acá de la Argentina, por ejemplo, porque no podría hacerlo con propiedad, no la conozco. Esa sí la conozco muy bien. Y hace menos de un mes incluso, cuando se realizó una excursión de estudiantes que reunieron una buena cantidad de ropas para ir a distribuir entre las parcialidades indígenas que más lo necesitaran, nos hemos tropezado con una terrible y dolorosa sorpresa. Imprevistamente
cambió el tiempo y tuvimos un frío muy intenso. Y preguntamos qué parcialidad de las tantas que hay por el Chaco Central son las que más necesitan para entregarles a ellos la donación. Nos indicaron en tal lugar, kilómetro tal, nos quedamos ahí y efectivamente padres, madres, hijos, con una camisilla muy fina, tenue, temblando los chicos, descalzos, los mayores sentados, esperando la dádiva de los que se acercan ahí. ¿A qué se dedican? A esperar lo que la naturaleza le da. Recogen los frutos para alimentarse y si les sobra un poquito, se ponen a vender. Son los que venden, ofrecen en venta miel. Tienen 4 o 5 botellas de miel ahí a la vista para ofertar a los turistas que pasan por allí. Y si no venden su miel, no comen. Subió de emoción, la emoción subió al máximo. Ante la presencia de ese semejante espectáculo. Pero, por más que los gobiernos o los pueblos quieran ayudarlos, parece que va a ser una tarea inútil, porque esa cultura la traen de hace siglos. Están en la cultura parasitaria. Otra corriente migratoria, la segunda que apunta la doctora Susnik, le llama la proto-siberiana. Es decir, individuos provenientes del norte, en el extremo del Asia, que contacta con Alaska, en América del Norte. Y de ahí, probablemente, han trasladadose hacia el sur para ubicarse en este territorio. Esos ya tenían una cultura un poquito superior. Estaban en el Paleolítico superior o Mesolítico y utilizaban instrumentos de hueso. Es decir, para trabajar ya la madera o la tierra, para la pesca, se dedicaban a la pesca. La tercera corriente migratoria, la proto-malaya o proto-indonesia, individuos provenientes del sureste asiático, la península de Malasia, el archipiélago de Indonesia, que es lo mismo que hicieron los australianos, atravesaron el Océano Pacífico, vinieron por América Central hasta bajar a América del Sur. Entre estos se distinguen los Guaycurú, que alguna vez hemos escuchado nombrarlos o algunos de ustedes conocerán algunos individuos de esa familia indígena. Los Guaycurú, pertenecientes a la primera corriente migratoria, la proveniente de Australia. Los Bayá, terribles guerreros. Los Payaguá, conocidos como los piratas del río. Ellos dominaban las corrientes de los ríos Paraná y Paraguay. Y estos eran enemigos de las familias guaraní. Los llamados proto-malayos, o sea, los provenientes de Indonesia, esos son los que han traído a esta región los rasgos mongoloides y tenían una cultura agrícola. Es decir, trabajaban ya la tierra
no se limitaban a recoger lo que la tierra les daba, sino que forzaban a la tierra que le dé sus frutos. Y eso hacía que se asentaran en un lugar fijo. Y al asentarse en un lugar fijo, procuraban ellos un mejor confort para su familia. Esos están representados por los guaraní. Y estaban distribuidos al norte del río Apa, actual territorio brasilero, estado de Mato Grosso, los Toatí, los Itatí o Itatines. En el centro, departamento central, en cuyo centro, si vale la redundancia, está la ciudad de Asunción, estaban los Carió o Carios, los Guarambaré, que a pesar de su nombre, coincide con el nombre de la ciudad de Guarambaré, originariamente no se asentaron ahí, sino más al norte, hacia el departamento de San Pedro, y después, por presión de la misión de los franciscanos, en su afán de colonización, fueron bajando hacia el centro de la civilización de entonces, que estaba en la ciudad de Asunción, y se ubicaron en lo que hoy conserva ese nombre, Guarambaré. Los Guairá, en un guaraní mal pronunciado, Guaira. Los brasileños dicen Guaira. Bueno, en guaraní, Guairá. Los Guairá no estaban precisamente en lo que hoy es el departamento del Guairá, en el centro de la región oriental, cuya capital es Villarrica, sino más bien al norte de lo que alguna vez fueron las cataratas del Salto del Guairá, hoy desaparecidas para la construcción de la represa de Itaipu. Al norte de los Saltos del Guairá y hacia el este, ahí ese era dominio de la familia de los Guairá. Los Guarayo y Chiriguano, que ya mencionamos en una edición anterior, si recordarán que eran los llamados Paraná o paranenses, que emigraron hacia el oeste buscando mejores tierras, subieron por el río Paraguay, luego unidos con los Carios, remontaron el río Pilcomayo y se instalaron en esta región de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y otras, y después, al término de la Guerra del Chaco, bajaron hacia el centro de la región occidental o Chaco paraguayo. Chiriguanos y guarayos. En la zona del departamento de Amambay y al norte, en territorio brasileño, los Paitabuterán. Y distribuidos en varias partes de la región oriental, los Axé, Guayaquí, Bgá, Abá Catueté o Abá Guaraní, que ellos se consideran los auténticos guaraní. Por eso es Catueté, sin falta. Ellos son los Abá. Bueno, estos están distribuidos en la región oriental. Cuando los españoles quisieron imponerles la lengua suya, los guaraní se resistieron. Se resistieron porque la lengua común, la lengua madre, era la guaraní, que se transmitía principalmente
a través de la madre, que era la que más cercana a ellos estaba. Entonces, los niños, a pesar de ser llevados a las escuelas o los lugares donde se les brindaba la instrucción en castellano, algunos lo hacían muy bien, otros, sin embargo, a propósito, no aprendían la nueva lengua, la lengua extranjera. Y obligaron a los propios españoles a que sí aprendieran primero la lengua guaraní, de tal manera que llegaron a decir: este es el momento en que la lengua que impera aquí es la del pueblo conquistado y no de los conquistadores. Estamos de vuelta con nuestro peculiar Axeguetl. ¿Recuerdan la pronunciación de este término, verdad? Axeguetl, que está conformado por el nombre de la primera vocal A, el nombre de la primera consonante X, de la segunda consonante G y el vocablo T, que significa conjunto, grupo. No confundir con el otro significado de esta misma palabra T, que aclaro ya. T se le dice también a la orina, pero en este caso T es conjunto, grupo. Entonces, grupo de vocales y consonantes, lo que es en castellano el abecedario o el alfabeto. Hemos estudiado por separado, primero, las vocales, que encontramos que, a diferencia del castellano, son 12 las vocales. A, E, I, O, U, U. Entre estas 12 vocales, 6 son orales, y en guaraní se dice Pu'ae Yuruguá. Pu'ae, ¿por qué? Pu significa sonido o verbo sonar. Ae, por sí solo, sin necesidad de otra cosa o de otro, que suena por sí solo. La vocal no necesitan de ningún otro signo gráfico para sonar, suenan por sí mismas. Y Yuruguá, porque es vocal, oral. Pu'ae Tigua, las vocales nasales. Luego, las demás son consonantes, también son Yuruguá orales y Tigua nasales. Pundié Yuruguá y Pundié Tigua. ¿Por qué Pundié? Porque Pu, como dijimos ya, es sonido. Y Die viene de Dive, que sería la conjunción de compañía. Con. Yo me voy con mi amigo. She aha, she angerun dive. Dere yushen dive. Tú viniste conmigo. Dive es con. Entonces, suena con otro signo. Solo no suena. Por eso se llama Pundié. Pundié Yuruguá oral, Pundié Tigua
nasal. Y hay un tercer grupo de consonantes, de letras, llamadas digramas. En castellano, digramas, que son las formadas por dos letras, conformando una sola consonante. Y son inseparables. No se usan solas, al menos con este sonido. El sonido de esta letra B, B. Los mismos sonidos que en castellano, pero juntos. B. Otro digrama es, el primero, she, que ya dijimos, es como la SH inglesa o la CH francesa. She, muy diferente al che porteño o el che correntino. Creo que los correntinos dicen chamigo. No, en guaraní es chamigo. Otro digrama es en D. Y tenemos algunos ejemplos. A ver. Acá. El famoso arroyo balneario del Xololó contiene un digrama she, el digrama she. Entonces, esto pronunciamos xo, Xololó. Cambú. En Cambú tenemos el digrama B. Y para el que se inicia en el aprendizaje del castellano, repetimos, un buen ejercicio es hacer primero el silabeo como en castellano. En castellano sería cam, una sílaba y la otra. No vayamos a completar la primera sílaba castellana, como en castellano. Antes de pronunciar la M de cam, cortemos ya en la A, K, y queda pendiente el sonido de la M. Ese sonido de la M vamos a juntar con la B y la I para tener K, siguiente sílaba, B. Y ahí está el sonido del digrama B. Otro ejemplo. Tindú. Tindú. Lo mismo, podemos hacer el mismo ejercicio que con cambú. Probemos pronunciando como en castellano la primera sílaba. Tin. No. Cortemos la sílaba antes de llegar a la N. Y tenemos entonces ti. A eso le agregamos el sonido de la N que faltaba, más D. D. B. D. Tindú. Tindú, que es el culpable o el siervo, el servidor, siempre anda así. Y tindú, agachado, con la cabeza agacha. Esto es lo que quisiera para todos ustedes, amigos oyentes. Marangatú, en donde tenemos el digrama G, extraño para el hispanohablante, pero fácil de comprender si hacemos los mismos ejercicios que los anteriores. Tú sería el silabeo castellano. No, aquí es ma, ra, y queda pendiente el sonido de la N para decir ga, tú, ma, ra, ga, tú. Marangatú, bueno, santo, Ñanderú Marangatú, nuestro Padre Celestial.
Nendivente. Nendivente tiene el digrama T. Y como en guaraní, la unión de la formación de las sílabas es directa, vale decir vocal, consonante y vocal o vocal sola. Nunca una consonante después de vocal para formar sílaba. Siempre la consonante termina en vocal. Entonces, ne, la siguiente sílaba, di, donde está el digrama de. Y acá, ve, y la última sílaba, te, donde tenemos el digrama te, el digrama de. Bueno. Y hay un último digrama de muy poco uso en castellano, en guaraní, perdón. De muy poco uso en guaraní y su sonido es lo mismo que en castellano, con la diferencia de que se usa a comienzo de sílaba o intervocálicas, pero de muy poco uso, de manera que no vamos a tener mucho problema. Va a tener problema el que responde a este concepto. Chaburro. Chaburro, que es una palabra, digamos, un neologismo, como entre los guaraní no había este animal. Cuando vinieron los españoles lo trajeron a América, lo mismo que el caballo, la vaca. No había un nombre entonces para este animal y tomaron el término español, adaptándolo al guaraní. Y al conocidísimo y simpático asno o burro, los guaraní le llaman entonces chaburro. En esta palabra y otras muy pocas se usa el digrama re. No tenemos, lastimosamente, como en la clase anterior, la presencia de los niños que mucha ayuda nos han brindado para facilitar a los televidentes la comprensión de las características de la pronunciación guaraní. Entonces vamos a obviar esta parte y espero que haya llegado lo más claramente posible a ustedes el mensaje de esta parte del idioma guaraní. ¿Cómo se llama güera? Daja Eyetela, Dani González, que es agua buena. ¿Lo cantaron? Bella circunstancia la de estar sentado al lado de esta dama que accedió gentilmente a nuestra invitación para compartir unos minutos del programa de hoy. Y considero que su aporte va a ser sumamente importante para aclarar algunos puntos que seguramente yo no pueda hacerlo, o agregar cosas que ella maneja mejor. ¿Qué tal, Boejara Lorena Mora de García? Tarandá ahí de García. Chemaitei Boejara. Mis saludos cordiales también a la amable teleaudiencia. Hoy por de García. Hoy por ahí Treirasa. Porque hay muchas señoras que dicen, no, yo no soy de fulano. No negáis con la Imena, no niega a su marido, simplemente quiere conservar la condición de libertad aún dentro del matrimonio, ¿verdad? Y la costumbre nuestra de decir señora fulana de un fulano pareciera que indica pertenencia, ¿o no es así el caso tuyo? Exactamente así como estás diciendo.
Pero la ventaja de hoy día es que yo puedo decir de García, pero mi libertad yo lo tengo en mis manos. ¿Y él? Él también. Bueno, qué bien. Entonces, por ahí nos entendemos mejor. Sí, ambos bastante. somos libres, ambos nos complementamos entonces en eso. Exactamente. Que eso sería el ideal de toda pareja. De toda pareja, así mismo. Antes de ir a lo que es de tu especialidad en el ámbito de la lengua guaraní, de su enseñanza, aprendizaje, quisiera que me ayudes a aclararle una duda a un televidente acerca de un concepto que hemos desarrollado en el programa anterior con respecto a la pronunciación del digrama she. Sí. Específicamente, yo he dado 2 ejemplos sobre cómo pronunciar, cuando aclaré que se pronuncia she con un sonido parecido o similar a la SH inglesa o la CH francesa. Y el primer ejemplo fue she, el pronombre personal que significa ella, she. Y el segundo ejemplo fue Shakespeare, el apellido del gran dramaturgo británico. Este televidente me hizo decir, o por lo menos hizo un comentario, ¿por qué no usamos entonces en el apellido Chaplin, por ejemplo? Chaplin. Chaplin o Chaplin sería lo correcto para vos. ¿Cómo te parece? Y normalmente... Porque está en inglés. Chaplin también en inglés como Shakespeare. Yo creo más por la facilidad que uno tiene, por lo que es un poquito más el Chaplin, pues yo lo pronuncio Chaplin, ¿verdad? Entonces a mí me es más fácil pronunciarlo de esa manera. Bueno, no voy a contradecirte ni negar lo que a vos te parece más fácil, pero quisiera que nuestros alumnos, en el caso tuyo que están en el aula y en el caso mío están allá detrás del otro lado de la pantalla, que no se dejen llevar por lo más fácil, porque lo verdaderamente positivo, lo constructivo, no siempre está en lo más fácil, y aquello que nos resulta más difícil generalmente se aprende mejor y nunca se olvida. Dijimos, el sonido es el correspondiente a las SH inglesa o la CH francesa. Shakespeare es inglés, Chaplin es inglés. Entonces, antes que lo cómodo de Chaplin o Chaplin, como muchos dicen también, entonces preguntemos, averigüemos cómo es lo correcto. Y entonces van a reírse de nosotros aquellos que menos saben. Y si el que menos sabe se ríe de nosotros por haber hecho lo correcto, entonces tenemos que ponernos contentos, alegres y hacer un fuerte viva. Malo sería que los que más saben nos critiquen. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pero lo que realmente yo quiero compartir con los televidentes es, en primer término llamamos de presentación, específicamente cuál es tu función actualmente dentro del plano educativo alberdeño. Bien, mi función específica, ¿verdad?, dentro del plano educativo es que me estoy desempeñando trabajando directamente con la educación de personas jóvenes y adultos, quienes son chicos mayores de 15 años sin límite de edad. Principalmente también al hablar de educación de jóvenes y adultos estamos hablando de la lengua, también del bilingüismo coordinado dentro de la educación, lo cual usted estaba diciendo. ¿Es lo que anteriormente se decía escuela pues jareo o no? Exactamente.
es lo que anteriormente se decía, pero hoy día con la nueva reforma educativa desde el año 2002 ya ha agarrado, o sea que toma un estatus diferente, una jerarquía diferente a eso. A eso apuntaba la pregunta, porque peyorativamente la gente utiliza la expresión escuela Pujaré para aquella institución que atiende la educación de gente ya adulta o que nunca ha ido a la escuela primaria por vergüenza, por temor, por lo que fuera, o no pudo avanzar en la escala del ciclo primario. Entonces va a la escuela Pujaré para darle lo más elemental, por no la oñemoncuajunte, que sepa firmar por lo menos. Sin embargo, yo he visto entre tus alumnos, porque he tenido la suerte de compartir con ellos una temporada, he visto entre tus alumnos jóvenes que por razones del trabajo principalmente no han podido terminar el nivel medio y asistiendo con las facilidades que le da este sistema que vos estás dirigiendo, asisten las veces que pueden y más el aprendizaje lo realizan en su casa. En todo caso, el profesor es un guía, un refuerzo nomás, y muy bien se reciben de bachilleres, en menos tiempo incluso, se reciben de bachilleres con la misma capacitación que aquellos que asistieron a las clases regulares. Ese es el caso de los alumnos que están dentro del programa que está a tu cargo. Sí, así mismo. Nosotros en el 2002 habíamos empezado, ¿verdad?, con el programa PRODEPA, más denominado de esa manera, con la ayuda del gobierno español para que esto pueda llevarse adelante. Gran parte también el gobierno paraguayo ha aportado cuáles son los rubros para los docentes. Anteriormente, solamente a la noche funcionaba ese famoso Escuela Pujaré, ¿verdad? Hoy día, o a partir del año 2002, esa educación se puede dar a la mañana, a la tarde o a la noche. ¿De acuerdo con las posibilidades del alumno? Exactamente. Acá el que pone el horario es el grupo de alumnos. Anteriormente, o sea que normalmente en la escolar básica, a nivel medio regular, se lo denominan alumnos. Ellos no, ellos son participantes. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque son personas que tienen que ser protagonistas de su propio aprendizaje. Bien sabemos que estas personas que son ya a los 15 años, ¿quiénes son los que se van a esos centros educativos? Jóvenes de 15 años bien maduros. ¿Por qué bien maduros? Porque ya tienen esa madurez que es el de la calle. No pudieron ingresar a la escolar básica normal justamente por razones laborales, por razones familiares. Entonces ellos empiezan a desertar de esas instituciones regulares y tienen la oportunidad de participar tanto a la mañana, a la tarde o a la noche, según su disponibilidad, a los centros educativos. Y asisten a este programa educativo con total convicción de lo que quieren, con el interés acentuado y sincero por aprender, no como ocurre en la mayoría de los adolescentes obligados por sus padres. Esa es la otra gran diferencia. Se van porque realmente necesitan y otra cosa porque reciben la contención que no reciben en la casa. Entonces mayor parte se pasan en la calle trabajando, son chicos casi ya independientes. Si hablamos de las personas adultas, justamente lo que estabas mencionando ya hace rato, son jóvenes que no tuvieron la oportunidad de concluir su nivel medio, entonces trabajan y se le da, dentro de este programa, se le da 3 días a la semana para que ellos puedan asistir. Se lo denominan educación media a distancia, ¿verdad? Gran parte lo utilizan para estar estudiando en la casa, llevan los materiales en la casa y los profesores son tutores. Como bien dijiste,
son los que tratan de guiar esa enseñanza para que ellos puedan ser autodidactas. Y trabajan, se reciben, son bachilleres en nuevas tecnologías con un conocimiento básico del uso de los ordenadores. Específicamente, la lengua guaraní en convivencia con la lengua española. ¿Cómo se maneja esto en este programa para jóvenes y adultos? En los otros niveles y según el lugar geográfico en donde se encuentra la institución, una lengua suele ser la lengua de la enseñanza y la otra la lengua que se enseña, que se utiliza para enseñar, ¿verdad? En el caso de estos jóvenes y adultos, ¿cómo es la convivencia entre ambas lenguas? Bueno, la otra diferencia con el régimen regular es que acá se le enseña a los adultos, que es la metodología dialógica, ¿verdad? Se les debe de enseñar, y tiene que ser así, y en varias oportunidades en las visitas que he realizado a los centros educativos, se debe enseñar en guaraní al participante que habla guaraní. Y se le enseña en castellano al participante que maneja el castellano. Se le da también la parte oral. Si es un guaraní hablante, se le da solamente la parte oral en castellano. Y si vamos a decirle que habla directamente el castellano, entonces se le da el guaraní de manera oral. Por eso hoy día, ya desde mayo, se está implementando la educación no formal, que es también Prodepa Prepara. Y eso se hace en casas particulares y directamente. Los materiales vienen preparados directamente en guaraní o en castellano, igual que los numerales, específicamente hablando solamente para los analfabetos netos. Eso que vos dijiste, oñemo cuaju, entonces justamente lo básico para darle. Y después para introducirlo dentro de lo que es el programa formal, que es la educación básica bilingüe y la educación media a distancia. ¿Son muchos los alumnos que asisten a estos programas? Muchos y muchos todavía son los que no le dan vergüenza justamente por la baja autoestima. O dicen, ¿verdad? No. Yo he visto entre esos alumnos a señoras de 40 años o más. Y bien puedo decirlo, profesor, de que una de ellas que terminó su 9º grado, equiparando con el régimen regular, es mi mamá, ¿verdad? Que terminó, ella había hecho hasta el 5º grado en su época y se había ido hasta el año pasado, se había ido con sus 70 y pico de años a terminar el 9º grado. Doña Regina, muy bien, felicitaciones. ¿Qué te parece si con este saludo a tu mamá, un saludo bien sincero, nos despedimos? Muy bien. Te agradezco sumamente tu presencia. Espero que haya sido importante para los televidentes que nos acompañan y en alguna otra ocasión vamos a repetir esto, si te parece, porque creo que hay mucho más de lo cual podés hablar. Sí, muchísimas gracias por la invitación, también a esta casa de estudio, muchísimas gracias. Y aparte de eso, hay muchas cosas todavía de qué hablar si hablamos dentro de educación permanente. Qué bien aplicada estaba la expresión esta casa de estudios, porque no solamente por el programa que es una clase, sino por los amigos de Canal 11, técnicos, y a la mayoría es la primera vez que lo estoy viendo, a otros no los veo por la oscuridad que está detrás de estos equipos. Esto se está convirtiendo realmente en una casa de estudios. Amigos, hasta la próxima semana y muchísimas gracias por la amable compañía.